Buenas tardes. Vamos a empezar con la unidad 2 de un concepto que es muy básico y que teóricamente ustedes ya en algún momento lo han desarrollado, que es la ecuación de la recta. Como es un tema muy sencillo, no nos va a llevar demasiado tiempo. Para comenzar con la ecuación de la recta, podemos dar hay definiciones extensas con respecto, ¿no es cierto?, a lo que es una recta, que es una sucesión infinita de puntos, pero la que nosotros vamos a trabajar ahora es la de que dos puntos me definen una recta. Entonces yo, por ejemplo, acá en un sistema de coordenadas cartesianas ortogonales, voy a considerar dos puntos que no necesariamente, o sea, son dos puntos genéricos. Esto yo les voy a dar, ¿no es cierto?, cierto valor para darle una forma. Ahí tenemos un punto P y luego voy a considerar un punto Q cualquiera que también tenga, por ejemplo, ahí está, y ese va a ser el punto Q. O sea que de acuerdo con la definición, estos dos puntos me van a definir una recta. Y veamos si es cierto. Es decir, si nosotros consideramos, por ejemplo, esos dos puntos, desde aquí hasta ahí, y hemos quedado definido una recta. Bien. Voy a tomar esta recta que ha estado determinado para poder establecer sus componentes. Entonces lo voy a llevar a nuestra hoja de trabajo, nuestra hoja de trabajo, y lo voy a cortar de acá. Esperen, porque acá ya está definida una recta F, como le han denominado. Bueno, bien. Y ahí tenemos nosotros dos puntos que me determinan una recta. Son dos puntos genéricos, yo le voy a dar valores de ordenadas y valores de abscisa. Por lo tanto, como hacemos siempre, es decir, voy a considerar aquí, este tendrá una abscisa. Bien. Vamos a ver si lo podemos hacer así. Bien. De la misma forma, vamos a ver las ordenadas del punto P. Y de la misma forma, la ordenada del punto Q. Listo. Y le voy a dar valores. Entonces, vamos a hacer así. X1. Aquí le voy a llamar X1. También habrá un X2. Un Y1. Ahí.
y luego 1 y sub 2. Perfecto. Entonces, fíjense que, bueno, yo tengo las coordenadas del punto P y las coordenadas del punto Q. Luego voy a hacer lo siguiente. Voy a prolongar esta distancia, la voy a prolongar hacia ese punto. Y ese punto yo lo voy a llamar punto M. Mayúscula. Punto M. Ahí está. O sea que tengo, fíjense que tengo un PQM, que es un triángulo rectángulo. En este triángulo rectángulo vamos a ver voy a definir una distancia que va a ser esa que está ahí, y sub 2 menos y sub 1, y de la misma forma, esperen que está medio inestable, ahí está, de la misma forma, habrá un x2 menos x1, bien, y esa será esa distancia. Lo coloqué en valor absoluto porque, bueno, puede ser que uno haya tomado I sub 1 ahí y I sub 2 ahí, entonces el dado vuelta teóricamente le va a dar negativo, pero como son distancias y el valor es positivo, lo considero como un valor absoluto. Entonces, y luego fíjense que también se ha formado un ángulo que yo lo voy a llamar ángulo alfa. Un ángulo alfa. Bien, ese ángulo alfa estará en esa posición. Pero también lo podemos definir que es el mismo ángulo que es el que forma la recta con el eje de las X. Bien, ya habiendo establecido cuáles son las coordenadas de los puntos P y Q, y aparte de eso, el ángulo alfa, podemos decir que la pendiente M de la recta está definida por la bien, entonces va a estar definida por lo siguiente. M va a ser igual a la tangente
del ángulo alfa. Esa es la pendiente. Y la tangente no es otra cosa que cateto opuesto sobre cateto adyacente. Sobre cateto adyacente. Y si es cateto opuesto sobre cateto adyacente, entonces el opuesto a alfa es QM. Y el adyacente es MP. Bien, pero resulta que QM es I sub 2 menos I sub 1. Lo voy a poner así. Menos I sub 1. Y MP no es otra cosa que X2 menos X1. Bien, y ahí entonces tenemos la definición de la pendiente de una recta. La pendiente podrá ser positiva o podrá ser negativa. ¿Sí? Ahí sí, puede ser positiva o puede ser negativa. Entonces, se pueden ocurrir dos cosas. Bien, puede ocurrir entonces que M sea mayor que 0. Si M es mayor que 0, entonces podemos decir nosotros de que tenemos que la recta es creciente. Y si M es menor que 0, podemos decir entonces que la recta es decreciente. Ustedes seguramente en cálculo han visto funciones que son estrictamente crecientes o monótonamente crecientes. ¿Qué significa? Que crecen, que en ningún momento dejan de crecer. Entonces, este en el caso de las rectas. Entonces, en definitiva, y para hacer una limpieza de esto, se define a la pendiente de una recta al siguiente cociente. Esa es la pendiente de una recta. Perfecto. Pero todavía no hemos definido cuál es la ecuación de la recta. Entonces, ahora lo vamos a ver. Entonces, ecuación de la recta de pendiente conocida. Ecuación de la recta de pendiente conocida. Y que pasa por un punto. Ecuación de la recta de pendiente conocida y que pasa por un punto. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Para poder determinar lo que he definido acá, entonces yo voy a hacer lo siguiente. Voy a ver si puedo copiar todo esto que está aquí, así como está. Y lo puedo llevar aquí. Bien. Entonces, ahora lo que voy a hacer es, voy a solamente considerar un punto. Supongamos que el punto conocido es el punto P. Entonces aquí le voy a sacar, va a tener de coordenadas X y coordenadas Y. En donde el punto Q es un punto de referencia nada más. Recordando de que nosotros una recta es una sucesión infinita de puntos.
Entonces, si yo solamente considero este punto P de coordenadas conocidas, fíjense que es conocido, X1 y sub 1. Las coordenadas de Q no las conozco, pero tienen X, Y. Entonces, aquí tendría que hacer una modificación. En vez de colocar X2 en esta, a ver si es posible. Aquí me va a quedar solamente X. Bien. Y en esta solamente me va a quedar Y. Bien, perfecto. Recuerden que lo que yo les dije, es decir, el punto Q es un punto genérico de la recta de coordenada X, Y el único que yo conozco es el punto P de coordenadas X1 e Y1. Quiero determinar de la ecuación de la recta que es dependiente conocida, o sea que yo la voy a conocer a la pendiente, y que pasa por un punto. Muy bien. Entonces yo sé que la pendiente, yo ya la había definido anteriormente, por eso yo comencé la explicación determinando cuál es la pendiente, pero acá la vamos a adaptar, y este va a ser I menos I sub 1, y aquí yo voy a tener X menos X sub 1. Bien, voy a sacar el amarillo porque en realidad esto no es notable. ¿Y qué voy a hacer de aquí? Bueno, voy a despejar el valor de I. O sea, voy a hacer eso. Como I es una función, entonces si yo la despejo, entonces yo voy a tener por un lado, bien. Entonces aquí voy a tener I menos I sub 1 es igual a M por X menos X1. Y se terminó. Es decir, en realidad me faltaría un toque nada más. Y sub 1. Perfecto. Que yo esto lo voy a copiar, lo voy a colocar acá abajo para que sea un poquito más claro. Entonces, aquí solamente me interesa Y. Bien. Perfecto. Fíjense que ahí tengo la ecuación, que está en amarillo, la ecuación de una recta que pasa por un punto que tiene pendiente conocida y el punto también es conocido. M lo voy a conocer porque me lo dan como dato, X1 y Y sub 1 es las coordenadas del punto conocido y bueno, yo reemplazando voy a tener la ecuación de esa recta. Es la ecuación de la recta que pasa por un punto. Muy bien. Ahora bien, puedo yo obtener la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Veamos. Ecuación de la recta que pasa por, aquí la ecuación de la recta, que pasa por dos puntos. Muy bien. Por dos puntos. Entonces, voy a tomar un desarrollo que hicimos anteriormente, aquí. Pero vamos a hacer otra cosa antes. Voy a tomar nuevamente esta ecuación, esta gráfica, porque es muy similar para lo que queremos hacer nosotros. Y lo voy a pegar aquí.
Bien, y acá tenemos dos puntos conocidos, que son estos, x1, x2. ¿Está bien? Ecuación de la recta que pasa por el punto P de coordenadas x1 y sub 1. La ecuación de la recta que pasa por el punto Q de coordenadas x sub 2 y sub 2. Muy bien, perfecto. Entonces, ahora voy a hacer una cosa. Voy a tomar esta expresión que la había desarrollado anteriormente. Copiar y lo voy a pegar aquí. Muy bien. Pero la pendiente no la conozco. Entonces, como yo no la conozco a la pendiente, la voy a tomar de la ecuación de la pendiente. Aquí. Entonces, la voy a reemplazar. Voy a hacer así. Sabiendo que... Y ahí, eso es lo que yo sé. Que la pendiente es I sub 2 menos I sub 1. Muy bien. Entonces, reemplazando, ir sabiendo que y reemplazando. Y reemplazando. La primera expresión. Entonces combino. Tomo esta expresión. La coloco aquí. Saco el valor de m, porque es lo que estoy diciendo yo. Tomo lo que es m y lo reemplazo por su igual. Y ahí ustedes tienen la ecuación de la recta que pasa por dos puntos conocidos. Ecuación de la recta que pasa por dos puntos conocidos. Muy bien. Bien. Entonces, recapitulando, hemos definido que la pendiente a través de dos puntos conocidos. Entonces la pendiente, utilizando el teorema de Pitágoras, ya sabemos cuál es la definición. Luego vamos a determinar la ecuación de la recta que pasa por un solo punto conocido y de pendiente conocida. Tienen que saberse los dos, tienen que saberse la pendiente y el punto. Y tenemos esta expresión. Y cuando tenemos la ecuación de la recta que pasa por dos puntos conocidos, tenemos la siguiente expresión. Bien. Luego tenemos otra ecuación. Esta ecuación de la recta, la ecuación de la recta con pendiente conocida y ordenada al origen. Esta es otra ecuación. Perfecto. Vamos a ver cómo se utiliza esta. Bien, para este diagrama ya no me sirve. O sea, sí me sirve, pero en realidad vamos a hacer otro más fácil. Este punto P yo lo voy a llevar ahí. Punto P. Y no le voy a llamar punto P. Punto P, no lo voy a llamar. Sino que lo voy a llamar punto B. B mayúscula. Fíjense que le cambié el nombre a B. Y este punto que está acá, el Q, no importa, lo podemos dejar así como está. No hay problema. Entonces, nuevamente, para que quede más... Ya estoy haciendo detalles nada más, ¿no? No. Ahí está. Es la ecuación de una recta con dos puntos. Fíjense que este punto B es el punto que tiene una abscisa igual a 0 y una ordenada distinta de 0.
Entonces, vamos a trabajar sobre esto. Bien, ahí está. Como siempre, le voy a tomar el valor, porque las rectas se expresan con letras minúsculas. Entonces ahí como dice F, bien, me viene bien. Y lo voy a colocar aquí abajo. El lugar donde la recta corta al eje de las ordenadas se llama ordenada al origen. Es ordenada al origen, es un valor numérico y es la distancia entre ese punto y cero. Eso se llama ordenada al origen. Bueno, entonces vamos a hacer así. Esperen, voy a hacer algo utilizando acá para no andar copiando y pegando. Bien, esta sería la referencia. Ahí. Esa es la ordenada del punto Q. Vamos a ver si podemos tomar el eje. Bien. Y aquí. Perfecto. Vamos a achicar un poquitito. Espera. Ahí está. Muy bien. Bueno, a este le voy a considerar entonces, como es al punto Q, es genérico, igual que está acá, va a tener coordenadas X e Y. Entonces al punto Q le corresponde una abscisa X. Bien. Y le corresponde una ordenada Y. Que lo voy a hacer así. Perfecto, XY. Luego, fíjense que yo también acá he formado, a este también lo voy a llamar, ¿sí? M, perdón. Ahí va a estar el punto E. Para formar el triángulo BMQ, triángulo rectángulo en M. Entonces, y las coordenadas del punto B van a ser, por un lado, lo voy a llamar B. B. Así como Q tiene XY, el punto B tiene 0, ¿sí? 0B. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, vamos a armar cuál es la diferencia. Aquí va a estar. Entonces, por un lado va a ser X menos 0. X menos 0. ¿Dónde va a estar el X menos 0? Y bueno,
Va a estar ahí. X menos 0. Y luego voy a tener una diferencia entre las abscisas que va a ser de y menos b. Entonces acá va a ser b y menos b. ¿Y qué va a estar ahí? Bien. Y por supuesto que nosotros vamos a tener el ángulo alfa, porque es fundamental ya que nos determina la pendiente de la recta. Bien. Sabemos que la pendiente M, ahí está M, es I sub 2 menos I sub 1. Para nuestro caso va a ser I menos B. I menos B. Y luego tenemos como denominador, vamos a tener X menos 0. X menos 0. Bueno, acá yo lo que voy a despejar es el valor de I, porque yo quiero encontrar la ecuación de esa recta. Esa recta que pasa por dos puntos, un punto genérico y el otro punto ese que corresponde a la ordenada al origen. Entonces, bien, esto va a ser igual I menos B igual a mx o m por x. Entonces, tenemos que I es igual a mx más b. Y ahí sí hemos definido la ecuación de la recta de pendiente conocida y que pasa por el punto B, que es la ordenada al origen. A esta ecuación, que es la más común, se le llama también ecuación explícita. También se le llama ecuación explícita de la recta. Muy bien. Generalmente también se le suele denominar ecuación pendiente ordenada al origen. Luego tenemos la ecuación de la recta que pasa por el origen del sistema. Fíjense que estoy dando distintas formas de ecuaciones de la recta. Bien, entonces la otra será ecuación de la recta que pasa por el origen del sistema. Bien, y es muy similar a la que está aquí, y yo lo que podría hacer, pero no lo voy a poder establecer aquí. Voy a volver a hacer una gráfica similar a la anterior. Entonces nada más que este punto ahí va a pasar por ahí. ¿No? O sea que la ecuación de la recta que pasa por el origen del sistema de coordenadas. ¿No? Fíjense que yo me estoy basando en el concepto de que por dos rectas, por dos puntos pasa una sola recta. Todo parte de ahí. Y a través de eso yo puedo definir cuál es la ecuación que a mí me conviene más trabajar. Bien, este pasa por el origen del sistema de coordenadas. Entonces sería
Lo ubicamos acá. Bien, el punto Q también es un punto genérico que tiene coordenadas X e Y. El punto B, las coordenadas serán 0, 0. Entonces, vamos a hacer así. Coordenada del punto Q. Bien. Perfecto. Entonces, este va a tener X ahí y el punto Q te da una coordenada Y. Ahí está. Vamos a tener también el ángulo alfa, que está ahí. Y vamos a tener también, ahí tenemos, fíjense que también vamos a tener el punto M, porque siempre se va a formar un triángulo rectángulo aquí en M. Muy bien. Y tenemos, si nosotros queremos determinar la tangente de alfa, que es la pendiente, cateto opuesto y cateto adyacente. Vamos a ver, en el cateto adyacente, perdón, esto no va acá. Bueno, este que está aquí. También va a estar X menos 0, que es el cateto adyacente. Y el valor de I aquí va a ser 0, 0. Y que ahí está. Muy bien. Entonces yo nuevamente voy a tomar la ecuación, como hicimos anteriormente, la definición de pendiente de una recta, pero acá lo vamos a cambiar, o sea que es I menos 0, entonces me va a quedar ahí I menos 0, entonces I igual a mx. Y ahí tenemos la ecuación de una recta, que ustedes ven ahí, esa expresión, de la ecuación de la recta que pasa por el origen del sistema de coordenadas cartesianas. ¿Qué diferencia tiene con el anterior? De que el anterior pasa por un punto que no es el centro del sistema de coordenadas, por eso se pasa por la ordenada al origen. Anteriormente habíamos visto la ecuación de la recta que pasa por dos puntos conocidos y la ecuación de la recta que pasa por un punto conocido y la pendiente conocida. ¿Hay más ecuaciones de la recta? Sí, está la ecuación general de la recta. La forma general
Entonces, vamos a colocarle aquí. Forma general de la ecuación de la recta. Bien, la forma general de la ecuación de la recta tiene la siguiente estructura. AX más BY más C igual a 0. Esa es la ecuación general de la recta, ¿no? La ecuación general. Bien, pero ¿y qué? Nosotros podemos establecer cuáles son las componentes de una ecuación general. De la siguiente forma. Voy a tomar la ecuación anterior, componentes de la ecuación. Voy a sacar esto. Y de aquí voy a despejar y, porque se trata de una función. Entonces, ¿cómo vamos a tener? Vamos a tener que BI es igual a menos AX menos C. Muy bien, si divido todo por B, divido todo por B, voy a tener B sobre B y A sobre B X C sobre B. Bien, como acá se va a cancelar, me va a quedar lo siguiente. B se cancela con B, o sea que esto desaparecería y me queda la ecuación explícita de la recta. Fíjense que la misma que está ahí, ecuación explícita de la recta. Nada más que tiene otro formato. Es decir, veamos cuáles son las componentes. Es decir, que yo voy a tener aquí bien, por un lado, entonces, ¿cuál es la pendiente? Bien, la pendiente M no es otra cosa que menos A sobre B. A sobre B. Y la ordenada al origen, que es el valor de B, es igual al cociente de C sobre B. O sea que yo he hecho, lo que hago acá es establecer cuáles son las comparaciones entre las componentes de la forma de ecuación de la recta y su equivalente en la función explícita. Muy bien. Luego tenemos otra forma, que es la forma canónica, la forma canónica, o también se llama segmentaria, forma canónica o segmentaria de la ecuación de una recta. Para hacer esto, tenemos que partir de la forma general, que es la que vimos recién. Por eso la di yo anteriormente. Por eso di yo la ecuación. Entonces, voy a partir de esto, de la ecuación general, parto de la ecuación general para determinar cuál es la ecuación canónica.
Bien, y lo que voy a hacer es despejar el valor de C. Es decir, hacemos esto. Elimino aquí, o sea que esto va a ser igual a menos C. Ahora yo voy a dividir todo, la igualdad, todo por menos C. Es decir, que me va a quedar algo así. Es decir, voy a dividir todo por menos C. Entonces, vamos a hacer así. Quiere decir que aquí va a establecerse un cociente y que aquí también se va a establecer un cociente y aquí también un cociente. Y acá en el denominador va a ser menos C y menos C. Indudablemente, después de haber hecho esto, pero para que tener un poquito más de orden, voy a hacer así. Es a los efectos de establecer un cierto orden, ¿no? Para no equivocarnos. Está bien como lo hice anteriormente, pero ahí está. Ahí creo que está un poquito más claro. Bueno, entonces, menos C me va a quedar igual a... Esto va a ser así. Vamos a ordenar un poquitín esto. O sea que menos C lo voy a sacar de ahí y lo voy a colocar como delante de la expresión. Este también saco el negativo de ahí y lo pongo delante de la expresión y acá voy a dejar 1. Muy bien. Voy a hacer lo siguiente. Voy a dejar aquí en el numerador X y Y nada más. O sea, hacer esto. Voy a hacer esto. A ver, déjeme ver. Esto lo voy a dejar como un cociente. Miren. Aquí esto lo voy a manifestar como un cociente. ¿Está? Y en este lado me va a quedar, en vez de quedar menos AC, va a quedar esto invertido. O sea, me va a quedar aquí menos C sobre A. Obviamente esto desaparece. Lo mismo voy a hacer aquí. Voy a dejar I solito en el numerador. Entonces, ¿qué me va a quedar en el denominador? Inicialmente el valor negativo y es C sobre B. C sobre B. Y esto desaparece. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Para hacerlo un poquito más claro, voy a decir que, por una cuestión de convención nada más, A y B, voy a darle valores. A no es otra cosa que este denominador, si es que lo puedo tomar de acá. A ver. No. A va a ser igual C sobre A. C sobre A. Y B va a ser igual a C sobre B. Por lo tanto, ahí voy a tener la ecuación canónica o segmentaria, la forma canónica o segmentaria de la ecuación de una recta, que va a ser así. Va a ser la suma de esto más esto igual a 1.
X sobre A y sobre B. Y ustedes me van a decir, bueno, pero ¿y qué es lo que es A y qué es lo que es B? Bueno, gráficamente sería así. Vamos a hacer así. Voy a tomar acá. Te lo voy a bajar un poquitillo. Y esto lo voy a bajar otro poquito ahí. Entonces, a este le voy a llamar B minúscula. Y a este le voy a llamar A minúscula. Muy bien. Ahí tenemos la interpretación. Entonces, bien. Y lo ponemos aquí. Y ahí tenemos la ecuación de la recta. Fíjense entonces que el valor de B es la ordenada al origen y el valor de A es la abscisa al origen. ¿Ah? Y ahí tenemos la ecuación en la forma canónica o segmentaria. Bien. ¿Qué pasó aquí? Por hoy, o sea, hoy, esta es la primera parte. Esta es la primera parte. Vamos a dejarlo acá y luego va a venir la segunda parte que ya es ángulos entre rectas, distancia entre el punto y una recta y otras cosas más importantes. Pero mientras tanto, ustedes pueden ya comenzar a arrancar con el trabajo práctico número 2 de rectas. Bueno, nos veremos en la próxima.